Buenas tardes, chicos. Este es un video que nos va a permitir aprender los comandos básicos para trabajar en Excel. Si necesitamos abrir Excel, lo primero que hacemos es ir a Inicio de Windows, buscamos la letra E. Una vez que la encontramos, seguramente si es que está instalado el software, les va a aparecer. ¿Ven? Acá lo tenemos. En mi caso y en las máquinas del colegio, ustedes tienen en la barra de tareas el icono para ingresar. Bueno, vamos a ingresar. Una vez que ingresamos, lo primero que nos pregunta es si vamos a abrir un archivo anterior o si vamos a trabajar en uno nuevo. No vamos a usar nosotros ningún tipo de plantilla, entonces vamos a usar un libro que esté en blanco. Le hacemos un clic y se abre. Se abre algo así como esto. Si ustedes recuerdan, en la última clase que tuvimos, vimos los componentes de la ventana. Tiene un menú muy parecido a cualquier herramienta de Office. También tiene una barra de herramientas que va cambiando a medida que nosotros cambiamos el menú. Por ejemplo, son las herramientas del menú inicio. Acá tenemos las herramientas del menú insertar. Que por ejemplo acá están todo el tipo de gráficos. En archivo tenemos la posibilidad de abrir un archivo anterior o de abrir uno nuevo. Voy a ir hacia atrás con la flecha, me voy de nuevo al menú inicio y queda con las fichas que tenía al principio. Aparte de tener estas fichas con las barras de herramientas, también tenemos una barra de fórmula. La barra de fórmula es específico de la planilla de cálculo. Si ustedes se fijan aquí a la izquierda dice A1. A1 es el nombre de la celda donde nos encontramos ahora. Si ustedes recuerdan, yo les dije que los nombres de las celdas no cambian nunca. Esta celda siempre se va a llamar A1. Sí puede cambiar su contenido. Yo ahora puedo escribir, no sé, Jorge. ¿Ven? Hago Enter y en este momento en la memoria A1 tiene como contenido Jorge. Si yo ahora escribo Pedro, cuando hago Enter, tiene como contenido Pedro. Dejó de tener el contenido anterior, tiene uno nuevo. Pero resulta que la celda siempre se llama A1. Por eso ya van a ver cuando un poquito más adelante operemos con celdas, nunca operamos con su contenido, sino que operamos con su nombre. De manera que si en algún momento cambia el contenido de la celda, se actualiza el resultado de la fórmula. Bien, yo voy a borrar este contenido, hago un Enter y vamos a abrir un archivo que ya tengo preparado para darle unas primeras indicaciones. Miren, para abrir un archivo que ya existe, yo vengo a Archivo, puedo ir a Abrir y si es uno de los últimos que hemos trabajado, se va a encontrar aquí en el listado de archivos recientes. Fíjense que acá no están todos, están los últimos que hemos usado nada más. Bien, voy a hacer un clic en este y vamos a permitir que se abra. Es el ejercicio que justamente les he pedido que resuelvan ustedes en esta primera tarea que les he pasado. Fíjense que acá vamos a charlar un poco de los tipos de datos que tenemos. Si ustedes observan, tenemos algunos datos que son solo texto. Podríamos tener algunos que sean una combinación de ellos. Por ejemplo, podría tener un domicilio. ¿Ven? Me vengo acá y escribo, no sé, San Antonio 27. ¿Sí? Ahí hay una combinación de letras y números. Acá hay solo texto y acá hay solo números. Si ustedes se fijan, van a ver que las celdas que son numéricas, en forma predeterminada, el contenido, digamos, se va hacia la derecha. Las que son de tipo rótulo o texto, fíjense, se va en forma predeterminada a la izquierda. Acá está centrada, pero porque le obligué a que se centrara en la celda, pero si no hubiese aparecido alineada a la izquierda. Fíjense que sucedió con San Antonio 27, que también lo toma como un texto, lo alineó a la izquierda. Hablando un poco de los contenidos de las celdas, yo les he preparado este diagrama que les permite ubicarse en
cómo se agrupan y qué tipos de datos puedo ingresar en una celda. Los tipos de datos que puedo ingresar, fíjense, son rótulos, números o fórmulas. Los rótulos, dice acá, es una celda que contiene una combinación de letras, números o símbolos. Puedo poner cualquier cosa dentro de una celda de tipo rótulo. Lo único que no puede tener es un signo igual al principio. Ahí les di unos ejemplos que dice, por ejemplo, edad, San Luis 120, La Plata sin número y cualquier combinación que a ustedes se les ocurra. Siempre es tomado como una celda que me da una información, nada más que eso. El otro tipo de datos que yo puedo ingresar son las celdas numéricas, que contienen solo números. Las celdas numéricas contienen solo números y pueden llevar algún formato, como por ejemplo los formatos decimales, formato de fecha, formato moneda, y ya pueden ser algún otro específico, por ejemplo, cuando se completa con ceros hacia la izquierda, ya vamos a aprender a hacerlo. El otro tipo de dato que tenemos son las fórmulas. Las fórmulas, la característica que tienen es que operan solo con celdas numéricas, por eso es que existen los rótulos y los números. Solamente operan con celdas numéricas y siempre comienzan con el signo igual, por eso era que cuando ingresamos una celda de tipo rótulo no puede llevar un signo igual al principio, tiene que empezar con otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando Excel encuentra un signo igual, sabe que a continuación viene una fórmula. Por consiguiente, cada texto que ustedes escriban ahí adentro o cada nombre de celda lo va a comparar con una sintaxis ya predeterminada para las diferentes fórmulas que tiene. Las fórmulas se pueden dividir en operaciones y en funciones. Las operaciones usan el signo más para sumar, el menos para restar, acá lo tienen el listadito como para que lo revisen si les hace falta, el signo asterisco para multiplicar y la barra para dividir. Y el circunflejo, que es este símbolo que aparece acá, es para elevar a una potencia. Acá les dejo un ejemplo, por ejemplo, igual A1 más B3 significa que va a sumar el contenido de A1 y el contenido de B3, y en la celda que yo ingrese esa fórmula me va a dejar el resultado. También puedo multiplicar, ahí lo tienen al lado, igual B5 por B2. No vayan a poner las comillas porque esas no van, solamente para indicar que son dos fórmulas distintas. El otro tipo de dato es las funciones. Otro tipo de dato no, sino una división de las celdas de tipo fórmula. Podrían ser operaciones o funciones. Las funciones son, por ejemplo, la función suma. Por lo general las funciones van aplicadas a un rango, o sea, a un grupo de celdas que están una a continuación de otra. Acá arriba les dejo indicado. Por ejemplo, A1 a 7 comprende todas las celdas, desde A1 hasta A7. Yo tomé como ejemplo una columna, pero podríamos haber tomado como, por ejemplo, una fila también. Y tengo diferentes funciones, hay un montón de funciones. Una de ellas es la función suma, otra es la función promedio. La ventaja que tiene esta función promedio, a diferencia de sumar un grupo de celdas y dividirlo por la cantidad que sume, que es eso lo que hace el promedio, esta función promedio me detecta si en alguna de ellas no hay contenido. Si no hay contenido, ni la suma ni divide por esa celda. No la tiene en cuenta, digamos, por más que esté incluida en el rango. Bien, habiendo hecho este repaso, vamos a volvernos a Excel. Vamos a seguir con nuestro ejemplo y vamos a tratar de ir resolviendo. Vamos a entrar una fórmula. Algo que yo les pedía era que calcularan el total por género. Voy a poner total. Cuando yo hago Enter, me tomo el formato de la celda que está a la izquierda. ¿Estamos? Fíjense que acá dice textos de estudio, no alcanza a entrar en ese ancho. Tengo dos posibilidades, o le cambio el ancho a la columna, que vieron que acá lo hice, le puedo cambiar el ancho a la columna, puedo agrandarlo o achicar de ahí, o bien tengo la posibilidad de pedirle que haga dos filas dentro de una celda, como en este caso. Eso se hace de aquí, desde ajustar texto. Fíjense en el menú inicio. En el menú inicio
tenemos ajustar texto. Cuando hago clic ahí, fíjense que se dividió en la cantidad de filas que necesitaba dentro de una misma celda. Bien, me voy a venir aquí al lado y voy a calcular el total. Si yo quiero sumar estas tres celdas que están al lado, puedo hacerlo así. Igual B1 más, con el signo más, B2, en vez de escribir yo, B2 no, C2, en vez de escribir B2 o C2, me conviene hacer un clic sobre la celda, de esa manera no me equivoco nunca. Ahí está. Un clic ahí, hago un enter y fíjense que en la celda me quedó el resultado. Y en la barra de fórmulas, que les decía que es específica de cualquier planilla de cálculo, siempre queda la fórmula. Entonces ustedes, si quieren ver si esa celda ha sido escrita manualmente o si es una fórmula, se fijan en la barra de fórmula. Hablando de los contenidos que estábamos trabajando antes, también tiene etiquetas de columna. Esta columna se llama A, B, C, y si seguimos, esto que tengo acá en pantalla es mínimo. Si seguimos hacia la derecha, se empieza a combinar letras A, B, A, C, y llega a combinar tres letras. Igual los números. Yo aquí tengo hasta el 21, pero si ustedes siguen hacia abajo, bueno, pueden llegar, no sé, a más de 100.000. ¿Ven? Bueno, por ahora créanme, si quieren después lo revisan. Bien, no solo tengo esta hoja, sino que si necesito otra más puedo agregar. Hago clic acá y se me agregó la hoja 2. Para seguir trabajando en la hoja 1, vengo aquí y hago un clic, estoy en la hoja 1. Si a esta hoja quiero darle un nombre, puedo hacerlo. Hago un clic con el botón derecho, pongo cambiar nombre y escribo el nombre nuevo. Perdón, me confundí. Escribo el nombre nuevo y en vez de decir hoja 1 va a tener otro nombre. Volviendo a la suma, que vieron que les dije que podían sumar así celda por celda, también puedo usar la función suma, que es exactamente lo mismo. Y es así, igual, suma, abro el paréntesis y marco desde B3 hasta D3. ¿Sí? Ahí o cierro el paréntesis o hago enter. ¿Ven? Ya sumo. Es exactamente lo mismo usar una operación o una función. Lo que pasa es que la operación por lo general se usa cuando son pocas celdas las que necesito sumar. Y la función suma, si yo necesito sumar 100 celdas, es muy cortito, de A1 a 100 y listo. En la otra forma tendría que escribir 100 celdas. Ahí hay una diferencia. Supongamos que quiero calcular promedio. Para calcular el promedio, voy a usar la función promedio. No tengo que hacerlo, ya esto no es lo mismo, no tengo que hacerlo sumando y dividiendo. Tengo que usar la función promedio. Escribo igual. Promedio. Abro el paréntesis y ahora marco el grupo de celdas. Desde aquí, o sea, desde B2 hasta D2. Hago enter y eso ya me calculó el promedio. ¿Estamos? Cuando recién les hablaba de formatos, acá el número está directamente en, se llama formato general ese, formato general es el predeterminado, digamos, el número limpio, tal cual como es, con la cantidad de decimales que tiene, con el formato, sin formato, digamos. Ya acá yo tengo la posibilidad de cambiar. Puedo hacer un clic ahí y tengo los diferentes formatos. Puedo ponerle, por ejemplo, formato moneda, que no tendría mucho sentido ahora, pero ven, ahí tomo. Es el mismo número de antes, el mismo 967, solamente que me lo muestra diferente. Acá donde tengo el promedio tiene más sentido. Yo puedo decir, bueno, o le quito decimales, ven, aquí tiene una herramienta para disminuir cantidad de decimales. O bien, ven que ya adoptó otro formato, dejó de ser formato general. Si yo lo vuelvo a general, vuelve como estaba antes el número. También puedo decirle que quiero un formato número que ya viene predeterminado con 2 decimales. ¿Estamos? Bien. Ahí vimos ya operaciones y funciones. Por ahora vamos a dejar aquí
el video, ya un poquito más adelante les voy a agregar algunos para calcular porcentajes y para hacer algunos gráficos.